Garfield dormía plácidamente esperando que pronto John lo llamara para darle más lasaña. Odie por otro lado jugaba y acompañaba siempre a su amo. Sin embargo, Garfield siempre tenía el sueño recurrente de cuál era su origen y si alguna vez tuvo un papá y una mamá. Mientras dormía es despertado por el olor que tanto amaba, era la de su amada lasaña, así que velozmente fue hacia la mesa en donde estaba servido. Garfield se acabó todo en solo segundos. Él pedía cada vez más. John dijo que eso sería lo único que le daría en el día, ya que alimentar 2 gatos es insostenible. Garfield dijo que él solo era un gato. John, algo nervioso, dijo que se había equivocado y quitando su propia porción, decidió dárselo a Garfield. Pasaron las horas y ya era de noche. Mientras todos dormían, Garfield se despertó en busca de mucha más comida. Odie escuchó que Garfield hacía bulla mientras buscaba más comida en el refrigerador. Aunque veía que casi ya no había comida, Garfield se preguntaba en dónde John gastaba tanta comida. En eso empieza a sentir como todo empezaba a temblar. Odie empezó a asustarse cuando escuchan como unos pasos se acercaban hacia ellos. De pronto aparecen 2 perros furiosos. Eran Roland y Nolan, ambos venían de haber inyectado un potente somnífero en John. Garfield y Odie asustados preguntaban qué era lo que querían. En eso ven cómo rompen la pared. Entre el humo aparece Jinx. Ella había lanzado una bomba para entrar y secuestrar a Garfield. Garfield no entendía nada de lo que ocurría. Jinx dijo que el papá de Garfield tenía una deuda con ella y que ya era hora de cobrarla. Garfield decía que él nunca conoció a su padre. En eso, ven cómo aparece Vic, el padre de Garfield. Él siempre había estado vigilando y viendo desde un árbol el proceso de crecimiento de su hijo. Garfield se sorprendió al ver a su padre y empezó a llorar al escuchar todo lo que decía. Jinx dijo que Vic la abandonó en una misión, haciendo que ella esté encerrada por varios años hasta que pudo escapar. Jinx empezó a disparar sin control, haciendo que la casa empiece a destruirse. En eso, sienten como todo empieza a temblar. Las balas ya habían cesado como para que algo así siga ocurriendo. En eso ven como una grotesca y enorme criatura emerge desde el suelo. Era Garfield. Todos se asustaron al ver a esa criatura. Odie, muy impactado, decía que él fue el primer gato de John, pero que John había dicho que había fallecido en un accidente. Garfield, riéndose, dijo: sus explosiones lograron que yo pudiera escapar del sótano donde estaba retenido. John me tenía encerrado y cada día me alimentaba evitando que yo pueda salir. Si se dieron cuenta, en este vecindario no hay población. Yo me los comía a todos. Mi hambre es insaciable. Garfield, muy asustado, decía que por eso era que John casi no contaba con tanta comida. Jinx mandó a Nolan y Roland para que acaben con Garfield. Ambos fueron a atacarlo. En eso se ve como Garfield, abriendo su enorme boca, se devoró en solo segundos a Roland. Nolan, muy asustado viendo cómo se habían comido a su enorme amigo, empezó a correr. Garfield sacó uno de sus tentáculos y jalándolo hacia él, empezó a comérselo. Jinx, muy asustada, empezó a dispararle. Sin embargo, las balas parecían no hacerle ningún tipo de daño. Big, llevándose a Garfield, le decía que tenía que escapar. Odie fue hacia John para despertarlo y escapar junto a su amo. Garfield quería regresar por John, pero Big decía que era en vano. Garfield acabaría con todo el vecindario. Jinx era muy escurridiza y evitaba ser atrapada por los tentáculos de Garfield. Ella no caería tan fácilmente ante esa criatura. Garfield vio a Odie y lo recordó. Le decía que lo había visto cuando era un cachorro. También acotó que siempre quiso devorarlo. Odie, sin poder despertar a John, empezó a correr. Jinx saltó hacia Garfield haciendo que desvíe su ataque. Jinx quería acabar con ese obstáculo para luego vengarse de Vic. Garfield logró escapar de las manos de su padre y dijo que ahora John era su nueva familia y que él nunca lo abandonaría. Vic lo miraba muy tristemente al ver que su hijo no sabía la verdad del por qué se separaron. Garfield llegó corriendo hacia la casa que iba siendo destrozada. Garfield iba peleando ante Jinx. En eso ve como Odie había sido herido al haberle caído parte de una pared sobre su pata. Garfield lo puso a buen recaudo y yendo hacia John, empezó a arañarle la cara múltiples veces. John pudo despertar ante el fuerte dolor que empezó a sentir. En eso, ve como todo estaba destruido. Muy asustado preguntó
preguntaba qué había pasado. En eso, viendo a Garfield libre, empezó a gritar. Garfield le dijo que debían detenerlo antes de que acabe con todos. John empezó a decirle a Garfield que se detenga, que pronto haría más lasaña para él. Garfield no lo escuchaba, él estaba descontrolado, él solo quería seguir comiendo. En eso Jinx, muy cansada de esquivar los ataques, pudo ser agarrada por uno de los tentáculos de Garfield. John le decía que se detenga, que no lo haga. Garfield, riéndose, empezó a devorarse a Jinx, desmembrándola con sus tentáculos. Garfield decía que debían de escapar mientras estaba distraído. John dijo que era hora de acabar con la existencia de Garfield, él debía de desaparecer porque su hambre lo ha trastornado y nunca terminaría. John, dejando a Garfield atrás, comenzó a ir lentamente hacia la criatura. Mientras se acercaba le decía que pronto descansaría y acabaría su insaciable hambre. Garfield lo miraba muy detenidamente. En eso ve como John empezaba a rociarlo con combustible. John, entre lágrimas, le decía que esto debía acabar de una vez. Garfield, con uno de sus tentáculos, agarró a Garfield y dijo: John, ¿en serio piensas acabar con nosotros? John le decía que suelte a Garfield, que él era su nuevo gato y que no le hacía daño a nadie. Garfield dijo que él nunca le haría daño a su amo, pero sí a su nuevo reemplazo. En eso se ve como Vic aparece saltando y golpeándole en el rostro a Garfield. Garfield logró escapar y rápidamente John prendió fuego a Garfield. Garfield veía que su padre seguía arañando a Garfield. Vic, mirando a Garfield, le dijo: hijo, yo nunca te abandoné. Ese día, mientras buscaba comida en la basura de un restaurante para dártelo, unos cocineros me agarraron y me encerraron por robar su comida. Mi intención nunca fue dejarte. Al poder escapar y regresar al lugar donde te dejé, vi que ya no estabas y buscándote vi que ya tenías un nuevo dueño, así que viéndote feliz y comiendo, decidí que él te cuide. Yo solo de lejos vería cómo cada día ibas creciendo. Espero puedas perdonarme, hijo. Garfield le pedía a John que detenga el fuego. Sin embargo, Garfield iba siendo consumido por el fuego sin soltar a Vic. Vic le dijo a su hijo que ese sacrificio lo hacía por él. John, muy triste por lo que sucedía, agarró a Odie y a Garfield. Él empezaba a correr para ponerse a buen recaudo. Garfield le decía que regrese por su padre. En eso, ven como Garfield explotó junto a Vic. Ambos perecieron en la explosión, dejando todo el vecindario manchado de sangre. Garfield, muy triste, había comprendido el verdadero motivo del por qué su padre no estuvo junto a él. John, suspirando, se alegró al saber que Garfield por fin había desaparecido. Ahora, junto a Odie y Garfield entre sus brazos, empezó a caminar muy herido, en busca de un nuevo hogar en donde empezarían todo desde cero. Sabían que sería algo muy difícil, pero que juntos y sin un ser que los acechara, podrían lograrlo.